Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Buitrago, extensión San Cristóbal, y el día de hoy me corresponde exponerles las preguntas 1, 2 y 3 para el cuestionario correspondiente a la materia de Historia de la Arquitectura 2. En la pregunta número 1, tal y como podemos ver en imagen, tenemos un cuadro síntesis sobre las características de la arquitectura y cultura tanto de Grecia como de Roma, en donde podemos destacar que la arquitectura griega era fundamentalmente adintelada, aunque conocen conceptos como la bóveda a pesar de no ser utilizadas. Por otra parte, en Roma su base era la cultura etrusca, perfeccionando técnicas como la bóveda, el arco y la cúpula. Además, Roma, contrario a Grecia, trataba de crear espacios cerrados. Ahora bien, en Grecia y en Roma, por su parte, habían construcciones monumentales, mas no colosales como en otros imperios, como el egipcio. Pregunta número 2. Definir los términos clásico, antropocéntrico, Edad Media, feudalismo, dogmático y oscurantismo. Empezando por clásico, se refiere a digno de imitación, perteneciente a una clase superior al resto. Ahora bien, antropocéntrico es una teoría filosófica en la cual se concibe al humano y sus intereses como el centro de todo el universo. En tercer lugar, la Edad Media fue un periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Feudalismo, básicamente, es un sistema de gobierno que se ubicó en la Edad Media. Dogmático se define como una verdad inigualable y, por último, oscurantismo era la tendencia a ocultar los conocimientos, sobre todo en el periodo de la Edad Media. Pregunta número 3. ¿Qué se entiende por renacimiento? En pocas palabras, el renacimiento es un fenómeno cultural que retoma los principios de la antigüedad clásica y los actualiza a través de lo que hoy conocemos como el humanismo. Asimismo, el nombre renacimiento se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica y fue muy influyente para la cultura, para la arquitectura, para el arte, para la escultura, entre otros aspectos. Buenos días, mi nombre es Angeli Sierra y estudio quinto semestre de arquitectura. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que tuvo lugar en Europa entre los siglos XIV y XVI. Entre las principales causas que originaron el Renacimiento tenemos el redescubrimiento de la cultura clásica. Durante la Edad Media, el conocimiento y las obras de los antiguos romanos y griegos se habían perdido o se encontraban en manos de la Iglesia y eran poco accesibles. En el Renacimiento se produjo un gran interés por el redescubrir y estudiar las antiguas obras literarias, filosóficas, científicas y artísticas, lo que influyó en el pensamiento y la producción cultural de la época. Además, un gran número de textos clásicos de la antigüedad llegaron a Europa tras la caída de Constantinopla en el año 1453. Avances en la ciencia y la tecnología. Durante el Renacimiento se produjeron importantes avances, como el desarrollo de la imprenta. Un interés intelectual de textos clásicos olvidados se desarrollaba en Europa, pero fue el invento de la imprenta que permitió a estas obras reproducirse en masa, es decir, llegar a un público mucho más amplio. De otro lado tenemos la difusión de la brújula y el descubrimiento de las nuevas teorías en disciplinas como la anatomía, la física y la astronomía. Esto generó un ambiente propicio para la innovación y la experimentación en diferentes campos del conocimiento. La influencia del humanismo. El humanismo se convirtió en una corriente filosófica y literaria muy importante durante el Renacimiento. Su enfoque principal era el ser humano y su capacidad para desarrollarse en todos los aspectos, tanto intelectualmente como moralmente. El humanismo influyó en la forma de pensar de la época y promovió la valorización de la razón y el estudio de las humanidades y la búsqueda del bienestar y la felicidad en esta vida, en contraposición a la visión medieval centrada en lo trascendental. La prosperidad económica y el aumento de la burguesía.
Durante el Renacimiento, Europa experimentó un periodo de crecimiento económico y del desarrollo del comercio. Esto permitió que la burguesía y la clase social compuesta por comerciantes y empresarios adquiera poder e influencia. Esta clase social, al tener más recursos económicos y acceso a la educación, pudo patrocinar y promover las artes y las ciencias, fomentando así el florecimiento del Renacimiento. Cambios sociales y políticos. La sociedad medieval comenzó a desaparecer y se abrieron nuevas oportunidades para la movilidad social. Además, los avances en la imprenta permitieron una mayor difusión de las ideas y la información, lo que contribuyó a la formación de una opinión más pública, más crítica y a la difusión de los ideales renacentistas. Es importante tener en cuenta que se trató de un fenómeno complejo y multifacético y que influyeron también otros factores como la religión, las rivalidades políticas entre ciudad y estado y la difusión de conocimientos provenientes del mundo árabe, entre otros. Entre las principales características del Renacimiento en diferentes áreas tenemos la economía, surgimiento de una economía mercantil capitalista, aumento del comercio internacional y desarrollo de rutas marítimas, creación de burguesías comerciales, el desarrollo de la banca y empresas comerciales. En las sociedades la mayor movilidad social, donde el mérito y el talento se valoraban sobre el origen familiar, incremento de la educación y la alfabetización. En la cultura tenemos la valorización de la literatura clásica grecolatina, énfasis en el estudio y la investigación, valorización de la naturaleza y del ser humano como centro del mundo, el auge de las exploraciones geográficas, descubrimiento de nuevos territorios. En la filosofía tenemos dos características, que sería el humanismo, enfoque en el ser humano como individuo con capacidad de razón y libre albedrío. Y el racionalismo, búsqueda del conocimiento a través de la razón y el método científico. En el arte tenemos retorno a los ideales de la antigua clásica, con énfasis en la proporción y armonía, desarrollo de la técnica de la perspectiva, en la representación visual, utilización de la luz y la sombra, apoyo al mecenazgo artístico, donde los artistas eran patrocinados por la nobleza y burguesía. En la arquitectura tenemos la utilización de elementos clásicos como columnas, arcos y cúpulas, proporciones armónicas y simetría en la construcción de edificaciones, incorporación de elementos decorativos en fachadas y espacios interiores, y el uso de nuevas técnicas y materiales, como el uso de la bóveda, cañón y el hormigón armado. En la ciudad tenemos la creación de ciudad-estado independientes como Florencia o Venecia, el desarrollo de plazas y espacios públicos como centro de la vida social y cultural, construcción de edificios públicos y religiosos que reflejaban el poder y la riqueza. Ahora bien, voy a definir época moderna, humanismo, mercantilismo y la reforma. La época moderna es el periodo histórico que se extiende desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Durante esta época se produjeron importantes cambios en diferentes aspectos de la sociedad, como el desarrollo de nuevas ideas filosóficas y científicas, avances tecnológicos, la expansión del comercio y el contacto entre diferentes culturas. El humanismo es un movimiento intelectual surgido durante el Renacimiento en Europa, en el cual se valoraba y estudiaba el pensamiento y la cultura clásica de la antigua Grecia y Roma. Los humanistas se centraban en el estudio de la naturaleza humana y promovían la educación, el conocimiento y la búsqueda de la virtud. El mercantilismo es una doctrina económica que se desarrolló en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Se basaba en la idea de que la riqueza de una nación depende de la cantidad de metales preciosos que posee, por lo que se promovió un enfoque en la acumulación de riquezas a través del comercio y la explotación de las colonias. La Reforma, fue un movimiento religioso que surgió en Europa en el siglo XVI.
liderado por Martín Lutero y otros reformadores. La reforma se opuso a la autoridad de la Iglesia Católica, denunciando prácticas como la venta de las indulgencias y la corrupción eclesiástica. Esto dio lugar a la creación de distintas denominaciones protestantes y a un cisma en la Iglesia cristiana. Saludos nuevamente, mi nombre es Juliani Gómez y soy estudiante de la extensión de Ciudad Ojeda, ubicado en el estado Zulia. Lo que me tocó hablar fue sobre unos términos armonía y proporción. Se trata de los principios de diseño que buscan crear una sensación de equilibrio y belleza en la arquitectura. Está también número de oro, que quiere decir una proporción matemática considerada estéticamente agradable y utilizada en la arquitectura para lograr un equilibrio visual. Está balaustrada, que es una serie de columnas o pilares conectados por barandillas, generalmente utilizada como elemento decorativo en balcones o terrazas. Está también capitel, que es la parte superior de una columna, que puede tener diferentes formas y estilos decorativos. Está también la cornisa, que es un elemento arquitectónico saliente que se encuentra en la parte superior de un edificio o una estructura, que generalmente es utilizado para proteger a las personas que se encuentran allí de la lluvia. Está también la metopa, que es un panel rectangular hecho de friso, a menudo decorado con esculturas o relieves. Está también el fuste, que es la parte cilíndrica y alargada de una columna, entre el capitel y la base. Está frontis, que es la fachada principal de un edificio. Está pilastra, que es una columna plana o pilastro que se adhiere a una pared y tiene una función decorativa o estructural. Triglifo, que es un elemento decorativo en un friso que consiste en 3 bandas verticales con surcos. Está basa, que lo habíamos mencionado anteriormente, pero el término basa quiere decir que es la parte inferior de una columna que proporciona apoyo y transición entre el fuste y el suelo. Está óculo, que es una abertura circular en una pared o techo, que a menudo es utilizado para permitir la entrada de la luz. Está arquitrabe, que es una viga horizontal que se encuentra sobre las columnas y que soporta la estructura superior. Está el friso, que es una banda decorativa horizontal que se encuentra entre el arquitrabe y la cornisa. Está la columna, que es un elemento vertical utilizado para soportar una estructura o como elemento decorativo. Está también lo que son las aristas. Están las aristas vivas y biseladas, que son términos que describen los bordes de una superficie, ya sean afilados y rectos o inclinados. Está la planta de cruz griega y la planta de cruz latina. La griega es una planta arquitectónica de cruz griega, como su nombre lo dice, que tienen brazos de igual longitud. Y está la planta de cruz latina, que es una planta arquitectónica, también como dice su nombre, de cruz latina, pero tiene un brazo más largo que otro. Está la planta centralizada, que es la que se enfoca en los espacios de organizar alrededor un punto central. Y está crucero, que es el espacio donde se cruzan los brazos de una planta de cruz latina. Está cúpula, que es una estructura en forma de cúpula que cubre un espacio, generalmente utilizada como techo. Está el arco de medio punto, que es un arco semicircular utilizado en la arquitectura clásica. Está el arco de ojiva, que es un arco pantiagudo utilizado en la arquitectura gótica. Y está voluta, que es un motivo decorativo de forma de espiral, a menudo utilizado en los capiteles de columnas. Y el casetón y medallones. El casetón es un panel decorativo en relieve, generalmente cuadrado o rectangular,
Y medallones es el último término a describir por acá, que es un elemento decorativo en forma de medalla, como dice su nombre, y que es a menudo utilizado en frisos o techos. Bueno, también voy a hablar un poquito sobre la importancia de Vitruvio en el Renacimiento. Vitruvio fue un arquitecto y escritor romano que vivió durante el siglo I a.C. Su tratado de arquitectura, también conocido como los 10 libros de la arquitectura, tuvo una gran influencia en el Renacimiento. En este tratado, Vitruvio estableció los principios fundamentales de la arquitectura y la construcción, abordando temas como la proporción, la simetría y la belleza. Durante el Renacimiento, los arquitectos y artistas redescubrieron los textos de Vitruvio y los utilizaron como guía para la creación de edificios y obras de arte. Su enfoque en la armonía y la proporción se convirtió en una parte integral de la estética renacentista. La influencia de Vitruvio se puede ver en numerosas obras arquitectónicas renacentistas, como el Palacio Pitti en Florencia y la Basílica de San Pedro en Roma. Además, sus ideas sobre la arquitectura también influyeron en otras disciplinas, como la escultura y la pintura. Según el Tratado de Vitruvio, ¿en qué tríada se debe sustentar la arquitectura? Vitruvio es famoso por afirmar en su libro de arquitectura que ciertos edificios públicos deben exhibir las tres cualidades de firmitas, utilitas, venustas, es decir, sólidos, útiles, hermosos. Estas cualidades a veces se llaman virtudes de Vitruvio o la tríada de Vitruvio, una tríada universal que, en su aparente sencillez de significado, toca el centro vital de todos los problemas que se refieren a las obras construidas. En el sentido más amplio del término, cada obra tiene que ser sólida y bien construida porque la solidez, la fuerza, la robustez de una construcción son partes fundamentales de su misma esencia. Tiene que ser útil socialmente y bien repartida en los espacios y en las funciones al fin de facilitar al que está dedicado. Tiene que aspirar a la belleza absoluta porque debe ser el lugar de educación estética. 12. ¿Qué acontecimientos dieron auge a la consolidación de la época moderna? En 1453, el Imperio Otomano ocupó la ciudad de Constantinopla, culminando la conquista del Imperio Bizantino e inició su expansión sobre Europa y el norte de África. En 1492, Cristóbal Colón, un navegante genovés al servicio de los reyes de España, inició una expedición marítima que lo llevó a América. En el siglo XVI, España y más tarde otras potencias europeas conquistaron y ocuparon el continente americano. En 1517, en Alemania, Martín Lutero inició la Reforma Protestante. En 1519, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca. En 1535, Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca. En 1545, la Iglesia Católica inició profundas reformas en la institución, conocidas como la Contrarreforma Católica. En 1582, se instauró el calendario gregoriano vigente en la actualidad en la mayoría de los países. En 1642 hasta 1688 se produjo la Revolución Inglesa, que es una serie de enfrentamientos por el poder político entre la monarquía absoluta y los integrantes del Parlamento. De 1688 a 1689, en Inglaterra, la Revolución Gloriosa puso fin a la monarquía absolutista y consagró a la monarquía parlamentaria. En 1700 se iniciaron una serie de reformas borbónicas para modernizar la monarquía española. En 1760 comenzó la primera revolución industrial en Inglaterra. En 1776 se firmó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de la Corona Británica. En 1789 estalló la Revolución Francesa, la cual derrocó a la monarquía y cambió las estructuras de poder de Francia. La época moderna inicia con el descubrimiento de las Américas y termina con la Revolución Francesa. Se definen de la siguiente manera.
Armonía es la concordancia y el equilibrio entre las partes y el todo de una obra arquitectónica. La armonía se basa en las relaciones matemáticas y geométricas que rigen la naturaleza y el universo. Vitruvio cita el ejemplo de la armonía musical, donde las notas cambian según ciertas proporciones para crear una melodía agradable. Proporción es la medida y el orden de las partes de un edificio en relación con el todo y con el cuerpo humano. La proporción se expresa mediante números, razones y módulos que determinan las dimensiones y las formas de los elementos arquitectónicos. Vitruvio usa el ejemplo del número de oro, que es una proporción irracional que se encuentra en muchas formas naturales y que genera una sensación de belleza y perfección. La simetría es la disposición regular y equilibrada de las partes de un edificio en torno a un eje o un centro. La simetría implica una correspondencia exacta entre los dos lados opuestos de una forma geométrica. Vitruvio menciona el ejemplo de la simetría de los templos griegos, donde las columnas, los frontones y los frisos se distribuyen simétricamente según un orden y un estilo determinado. En esta siguiente diapositiva se habla de cómo señala Vitruvio en su tratado que debe ser la formación de un arquitecto. Según Vitruvio, la formación de un arquitecto debe ser integral, abarcando tres aspectos fundamentales: conocimientos teóricos, habilidades técnicas y virtudes humanas. Estos tres aspectos se conocen como tres pilares que conforman la formación del arquitecto. En cuanto a los conocimientos teóricos, el arquitecto debe tener una amplia base de conocimiento en matemática, geometría, física, historia del arte, filosofía, aritmética. Él menciona que hasta el derecho y la medicinal. Estos conocimientos le permitirán comprender los principios fundamentales de la arquitectura y aplicarlos en su trabajo. En cuanto a las habilidades técnicas, el arquitecto debe tener un dominio de las técnicas de construcción, tanto en términos de diseño como en construcción real. Debe ser capaz de dibujar y diseñar planos, tener conocimientos de estructuras, materiales de construcción y técnicas de construcción. Por último, pero no menos importante, el arquitecto debe tener virtudes humanas, como la creatividad, el ingenio, la ética profesional y la responsabilidad social. Porque no solamente es importante tener en cuenta las proporciones perfectas del humano en cuanto a la arquitectura, porque también es importante todas y no. Según el Tratado de Vitruvio, ¿en qué triada se debe sustentar la arquitectura? Vitruvio es famoso por afirmar en su libro de arquitectura que ciertos edificios públicos deben exhibir las tres cualidades de firmitas, utilitas, venustas, es decir, sólidos, útiles, hermosos. Estas cualidades a veces se llaman virtudes de Vitruvio o la triada de Vitruvio, una triada universal que, en su aparente sencillez de significado, toca el centro vital de todos los problemas que se refieren a las obras construidas. En el sentido más amplio del término, cada obra tiene que ser sólida y bien construida porque la solidez, la fuerza, la robustez de una construcción son partes fundamentales de su misma esencia. Tiene que ser útil socialmente y bien repartida en los espacios y en las funciones al fin de facilitar al que está dedicado. Tiene que aspirar a la belleza absoluta porque debe ser el lugar de educación estética. 12. ¿Qué acontecimientos dieron auge a la consolidación de la época moderna?
En 1453, el Imperio Otomano ocupó la ciudad de Constantinopla, culminando la conquista del Imperio Bizantino e inició su expansión sobre Europa y el norte de África. En 1492, Cristóbal Colón, un navegante genovés al servicio de los reyes de España, inició una expedición marítima que lo llevó a América. En el siglo XVI, España y más tarde otras potencias europeas conquistaron y ocuparon el continente americano. En 1517, en Alemania, Martín Lutero inició la Reforma Protestante. En 1519, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca. En 1535, Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca. En 1545, la Iglesia Católica inició profundas reformas en la institución, conocidas como la Contrarreforma Católica. En 1582, se instauró el calendario gregoriano vigente en la actualidad en la mayoría de los países. En 1642 hasta 1688 se produjo la Revolución Inglesa, que es una serie de enfrentamientos por el poder político entre la monarquía absoluta y los integrantes del Parlamento. De 1688 a 1689, en Inglaterra, la Revolución Gloriosa puso fin a la monarquía absolutista y consagró a la monarquía parlamentaria. En 1700 se iniciaron una serie de reformas borbónicas para modernizar la monarquía española. En 1760 comenzó la primera revolución industrial en Inglaterra. En 1776 se firmó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de la Corona Británica. En 1789 estalló la Revolución Francesa, la cual derrocó a la monarquía y cambió las estructuras de poder de Francia. La época moderna inicia con el descubrimiento de las Américas y termina con la Revolución Francesa. Gracias.